para eso hemos invitado a Javier Torres. Ustedes lo conocen bastante bien, él es analista, trabaja en el SER, Servicios Educativos Rurales. No solo está vinculado al análisis político, si quiere uno más nacional, sino conoce las dinámicas en las regiones, y eso nos puede dar a veces un panorama distinto al que suponemos es integral y que tenemos básicamente es una visión capitalina. Javier, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Buenos días. Bueno, Javier, digamos, te quería preguntar por esto también, ya que hice la introducción en relación a eso. ¿Qué te parece lo de Chávez o la predominancia en la discusión política interna en el país, el componente Venezuela? Que sin duda en las regiones y se está discutiendo, pero yo estaba mirando los diarios ayer de otros países de la región y no con tanta intensidad como en el Perú. Es decir, ¿qué hace que en el Perú este tema sea mucho más sensible que en otros lugares? Bueno, acá parecía que se había producido un nuevo proceso electoral, ¿no? Pareciera eso, ¿no? Incluso hemos tenido manifestaciones en las calles. Sí. Bueno, me parece que es un tema que a todo el mundo le preocupa, pero que también está siendo utilizado, diría yo, por diferentes corrientes, pero sobre todo por un sector para arrinconar al presidente Humala, para exigirle definiciones al presidente Humala. Entiendo además que esto no es gratuito, porque todos recordamos las afinidades del presidente Humala con el chavismo allá por el 2006, ¿no? Y que eran reales, no eran imaginarias, ¿no? Y entonces siempre pende sobre la figura del presidente el fantasma de que y sobre en ciertos sectores además el fantasma de que él pues en el fondo solamente cambió de posición para ganar las elecciones. Yo creo que ese es lo que tiene en la cabeza un sector, y entonces utiliza toda esta situación que se ha producido con la reunión de UNASUR incluida para decir, ya ven, era chavista, ¿no? Es autoritario y se quiere quedar los próximos 20 o 30 años en el poder. Yo creo que ese es un poco parte del discurso. Sí. Y me parece que es parte de esta campaña electoral al 2016 que ya comenzó, y que además comenzó pues con la megacomisión y con Alan García, ¿no? Prácticamente lanzándose a la presidencia, ¿no? En esta victimización que él mismo se ha... Claro, y escenario que alimenta, Javier, lo distorsionante o distorsionador que puede significar la posibilidad de una candidatura de Nadine Heredia. Digamos, si ese tema se resolviera, no sería, o el presidente no parecería tan chavista como parece hoy para algunos, ¿no es cierto?, en términos de que esa puede ser la continuidad. Sí, digamos que sería un gesto importante, ¿no? En todo caso, dejaría sin argumentos a algunos sectores, creo yo. Pero, igual algunos, porque por ahí algunos dicen, bueno, pero de repente se quiere quedar él, ¿no? O sea, si él dijera, si mañana Nadine Heredia dice yo no voy a ser candidata de ninguna manera, igual van a decir, de repente se quiere quedar él. O sea, creo que sobre Humala, de parte de un sector de la derecha peruana, ¿no?, pende siempre esta sospecha, ¿no? Ahora, pero ese sector no es, Javier, el que más bien inmediatamente después de que asumió el mando y 2 años después, es decir, hace poquito o hace, digamos, algunos pocos meses, el que ya había casi por completo cerrado la página y la discusión sobre un chavismo irreversible. Es decir, él preside UNASUR se reúne en Lima para ver lo de Venezuela, y evidentemente en UNASUR, así como están Santos, como está Piñera, como puede estar el propio Humala, están Evo, está Mujica, está Kirchner, está Rousseff, están todos que iban necesariamente, porque ya lo habían dicho antes, a apoyar lo que pasaba en Venezuela, y que Ollanta Humala viaje a Venezuela, y es un asunto también inevitable. Si UNASUR decide apoyar lo que pasa en Venezuela, pues evidentemente el presidente de UNASUR no puede dejar de ir. Entonces lo que te quiero decir es, ¿por qué eso lo hace, desde tu punto de vista, como más propenso a ser más chavista a Ollanta Humala? ¿O es una cosa de correlación de fuerzas políticas donde inevitablemente él no ha podido revertir? No sé que ha sido una víctima de eso y ha sido absorbido, no, pero también, digamos, se ha animado como al final, pero no ha sido como el protagónico. ¿Crees que sí? Yo diría que es un juego de imágenes, ¿no? Este sector que yo comentaba quisiera que Humala hubiese dicho no reconocemos a Venezuela, ¿no?, al gobierno de Maduro. Eso es lo que hubiesen querido, ¿no? Y Humala, que es muy pragmático, porque hay que decir eso también, yo creo que ha hecho frente a ese sector
que ha estado aplaudiéndolo, aunque ahora lo critica, ha hecho un gesto de independencia frente a ese sector. Ha dicho, miren, yo tengo mi propia dinámica, mi propio juego y no voy a hacer lo que ustedes quieren. Me parece que y ¿por qué lo hace? Porque Humala se siente con la fuerza para hacerlo. O sea, yo creo que eso es importante, porque a pesar de que hay una pequeña baja en alguna encuesta, sí, ¿no? Un par de puntos que son en el margen de error, digamos. No, está, o sea, un sector importante de la población, no toda, pero un sector importante de la población está más o menos contento hasta el momento con lo que el gobierno está haciendo. Entonces, yo creo que Humala se ha sentado en el poder, ¿no? O sea, y se siente más fuerte. Eso tiene sus riesgos, obviamente, ¿no? Pero creo que le permite hacer ese tipo de gestos que evidentemente uno lo ve en los medios, ¿no? Hay mucha gente que no los tolera, no los acepta, les parece inadmisible, ¿no? Pero creo que estaba en los límites del juego. No es un sometimiento al chavismo, que Humala haya convocado la reunión y sí, pues, asistido, ¿no? Ahora, y justamente ayer, cuando mira las encuestas temprano, seguramente sale para el cambio de mando en Palacio, el cambio de guardia en Palacio de Gobierno, y luego sale a la calle como mandando un mensaje también, porque digamos no es que se le ocurrió salir porque el día estaba soleado. Sale y dice, bueno, las encuestas dicen que baja un poquito, los medios me están criticando por lo de Venezuela, vamos a ver qué dice la gente, y la gente lo aplaude, la gente lo aclama, la gente quiere tomarse foto con él, ¿no? Sí. Es un juego de mensajes, pues, efectivamente. Claro, ¿no? yo creo que él sabe eso, es consciente de eso, y entonces se maneja en ese margen. Si tuviera 15% de popularidad, de repente su actitud hubiese sido otra. Claro. O sea, lo que quiero decir es que Humala no es un presidente ideologizado ni ideológico. A mí me parece que es un presidente que va haciendo alianzas y también las va descartando en el camino, ¿no? Y entonces en ese momento se siente fuerte. Eso puede ser un riesgo también, ¿no? Hacia adelante, sin duda, ¿no? Pero yo creo que si lo ha hecho es porque siente que lo puede hacer, y el efecto que van a tener esto en su popularidad o en su gobierno no va a ser tan significativo. Ahora, y en el caso del pronunciamiento de algunas personas como Mario Vargas Llosa, que ha dicho que el haber hecho lo que hizo UNASUR es entrar en complicidad con el régimen de Maduro y avalar las irregularidades que han habido. Álvaro Vargas Llosa, conversamos aquí el viernes y dijo, estoy decepcionado con Ollanta Humala y también con Alejandro Toledo. Pero a la vez dijo, y sobre eso te quiero preguntar, y le pregunté si eso es un parteaguas con el presidente, y dijo no, o sea, es una discrepancia seria, importante, y se la decimos, pero no somos tan irresponsables de por eso romper nuestro apoyo cuando hay unas otras cosas que van bien. Pero sin embargo, los medios, o algunos medios, están amplificando el tema de la discrepancia de Mario Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa y otros con el gobierno frente a lo que ha pasado con Venezuela, diciendo que rompen de todas maneras. Claro, le gustaría ver a un Ollanta mucho menos acompañado, ¿no? Claro, porque esto está en una lógica electoral. O sea, yo creo que hay que verlo así. Entonces, en una lógica electoral, la clave para los opositores, en este caso al presidente, es, bueno, que se quiebren sus alianzas. Y evidentemente su vínculo, el respaldo que le dio Mario Vargas Llosa fue importante, ¿no? Entonces, Humala también, digamos, le ha hecho un desafío a su principal garante, como se dice, ¿no? Lo de Toledo sí ha sido un poco una cosa de lo más confusa, no se sabe cuál era la posición exactamente, porque ha sido bastante penoso lo que hemos visto estos días en relación a ellos, ¿no? Pero creo que, como digo, hay un realineamiento político que está directamente vinculado al proceso electoral del 2016 y a las definiciones, porque un mensaje que sí ha dado en algún momento, me parece, Álvaro Vargas Llosa, es que la candidatura de Nadine Heredia no sería viable, ¿no? Sí, no. Entonces, ese sería el parteaguas. No, me dijo, yo le pregunté si algunos, concretamente, la candidatura de Nadine y el indulto a Fujimori. Claro, esos son dos temas en los cuales ellos creo que sí han alzado la voz con mucha más fuerza, y entonces la pregunta es, ¿va a cruzar ese umbral el presidente Humala? Lo que se sospecha es que sí va a cruzar el umbral de la candidatura de Nadine Heredia. Podría, sí. ¿No?
¿Cuándo lo va a hacer? Creo que va a tratar de hacerlo lo más cerca al proceso electoral. Sí, claro. Ahora, tampoco es que todo lo que se viene es un paraíso, ¿no? Porque hay algunos indicadores a nivel económico que nos dicen que las cosas pueden Ahora, cambiar. pasamos a eso justamente, ¿no? Y una expresión de eso es, por ejemplo, en un país que sostiene su economía en base a la materia prima, es decir, nosotros exportamos minerales, por ejemplo, y estos están bajando en el mercado, y hay un retraimiento evidente y claro frente a lo que sucedía hace un par de años. Cuéntanos un poco cómo se expresa, cuáles son, digamos, las expresiones justamente de eso, no solo en la economía, sino en el ámbito social, más nacional, más regional. Bueno, sin duda hay algunos indicadores, algunas noticias que preocupan en el sector minero, es claro eso, ¿no? Porque la baja de los precios, lo que quiere decir no solamente es que hay una caída y que eso va a ser un pico y que se va a recuperar, sino que podríamos estar entrando a un nuevo ciclo, ¿no? Tuvimos un ciclo boyante de precio de los minerales y podríamos entrar a lo que se llama el ciclo de las vacas flacas, ¿no? Todos sabemos que la minería tiene esos ciclos, ¿no? Y entonces algunos indicadores preocupantes, ¿no? Por ejemplo, el proyecto Quellaveco, que es un proyecto muy importante, no solamente en términos económicos para la región Moquegua y para el país, sino políticos, por El ejemplo fue esta mesa ejemplar liderada por el presidente regional de Moquegua, Martín Vizcarra, donde se llegaron una serie de acuerdos, se modificaron algunos aspectos del proyecto. Debió haber sido aprobado ya hace unos meses. La empresa dijo que iba a revisarlo en su directorio del mes de abril, ya después de un primer retraso, y luego salió un anuncio, estas noticias salen pequeñitas en la página económica, ¿no? Diciendo, bueno, vamos a seguir evaluando porque hay un tema de vinculado a los precios, a los costos, ¿no? Eso por un lado. Entonces, se postergan inversiones, o en ese caso se posterga una inversión. Ahora, solamente en el ejemplo, dos cosas. Uno, que se presentó como exitoso. Acuérdense ustedes que inclusive se había hablado de Martín Vizcarra como premier en algún momento, ¿no? Justamente por el éxito. Eso quiere decir entonces que un factor central para que las inversiones se vayan retrayendo en este momento tiene que ver más con los precios, porque antes era los conflictos sociales y los temas, ¿no? A eso iba a ver, o sea, que existan conflictos no quiere decir, o sea, no es que porque hay conflictos hay una retracción de lo... Ese es el discurso. Los conflictos evidentemente retrasaban algunas inversiones y algunos podrían decir, ven, si hubiésemos hecho Conga, entonces ya no habría problema. Eso es falso, porque eso lo van a empezar a decir, ¿no? ¿Por qué? Porque los proyectos mineros no se hacen de un día para otro, o sea, toma años, ¿no? Entonces, en el caso de Conga, por ejemplo, que es este proyecto que está suspendido, yo creo que pasó a mejor vida, ¿no? Creo que pasó a mejor vida, en todo caso, en términos de que si ya había el bloqueo por las protestas que se habían dado, es muy difícil que en un contexto de caída de precios, y si la caída sigue, ¿no? Minera Yanacocha pueda explotar. Bueno, ya dijeron el fin de semana que si es que el precio del oro baja está por debajo de 1.300 la onza, ya no es viable, ya no quieren Conga, Conga ya no va, ¿no? Así es, porque además son estos proyectos que era cobre y oro, entonces los dos están cayendo, entonces deja de ser rentable. Y claro, eso nos plantea y hay un tercer factor en este tema minero, ¿no? Que se ha expresado recientemente con este anuncio de que las Bambas tienen que ser vendidas por un proceso de fusión entre Xstrata y Glencore, ¿no? Y claro, y el gobierno chino, que es uno de los principales compradores de cobre en el mundo, ¿no? Le dice pues a la empresa, okay, tú te fusionas, pero me vendes ese yacimiento. Sí, claro. O sea, vendes el yacimiento y yo decido a quién se lo vendes o yo apruebo la venta, ¿no? Y entonces eso plantea además que en esta caída puede ser que cada vez hay una mayor presencia de China en términos de comprar yacimientos, no solo las Bambas, sino otros. Entonces, entramos a un escenario distinto, donde el reto principal para todos, ¿no? Y yo me incluyo en el tema, es, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Sí, pues. ¿Qué vamos a hacer en las regiones? Porque si se reducen los precios, si se dejan de explotar ciertos proyectos, ¿no? Entonces va a haber menos canon. Así es. ¿No? Y entonces, ¿qué va a pasar con Cajamarca, con Moquegua, con Apurímac y con todos los sueños que y qué va a pasar en general con lo que el gobierno ha planteado, su política de inclusión social? Acuérdate que el argumento para promover la inversión, inclusive generándose
algunos conflictos y llevándolos al extremo, era que de ahí va a salir la plata para el proceso de inclusión. Es decir, entonces todo eso puede entrar en podemos entrar en un nuevo momento político. Y entonces, más que la oposición a la candidatura de Nadine, el problema que puede tener el presidente Humala es qué va a pasar con la economía en los próximos 2 años. O sea, y esto se va a expresar justamente en la etapa previa a la elección del 2016 y digamos a la par del proceso electoral también 2014 de autoridades regionales, ¿no? Así es, va a ser o sea, los términos del debate y de la discusión en las regiones, para comenzar, van a ser distintos. ¿No? Van a ser distintos. Y obviamente se va a usar el argumento de la culpa la tuvo Gregorio Santos o Marco Arana o Nakami, ¿no? O las consultas previas, ¿no? Se va a decir que eso fue el problema, ¿no? Pero el problema es que yo creo que en el Perú hemos vivido de espaldas al mundo en términos de no darnos cuenta de qué cosa estaba pasando en el mundo. O sea, esto iba a pasar en algún momento. Y mira, un dato importante que acá casi no se comentó. El año pasado, entre fines del año pasado, el segundo semestre del año pasado, cayeron algunos de los CEOs, ¿no? De los jefes máximos de si no me equivoco, 4 o 5 de las empresas mineras más grandes del mundo. Newmont, Anglo American, Río Tinto, los cambiaron. Era por algo. Claro. Era por algo, era porque algo no estaba funcionando. No en el Perú, en general, a nivel global. Y entonces ahora viene un momento diferente. Pero es algo que pasaba, porque claro, muchos cuando pasaron, sobre todo los cambios más notorios, ¿no? En que Newmont, Santa Cruz lo mandaron, digamos... Claro, pero ese es a nivel local. No, digo, pero... yo sé, pero digamos, es una expresión también de que algo está pasando. Ahí también, entonces uno leyó diciendo, es por los conflictos, es una cosa más nacional para evitar la confrontación. Pero cuando tú ves que los cambios son más mundiales, lo que te está dando cuenta es que efectivamente la cosa se ha movido, y es básicamente por eso que tú dices, ¿no? Claro, y a mí, por ejemplo, que causa un poco de sonrisa, de gracia, cuando uno ve ahora a Pedro Pablo Kuczynski reclamando que el Perú denuncia a China ante la Organización Mundial de Comercio por este tema de las Bambas, ¿no? Y yo estaba leyendo un artículo de Pedro Pablo Kuczynski hace unos años donde él criticaba las fusiones, más bien lo que ahora está defendiendo, ¿no? Criticaba la fusión en ese momento de BHP Billiton con Río Tinto, que al final no se dio. Y más bien decía que bueno, que si nosotros estábamos avanzando era gracias a China. Entonces bueno, pues ahora vamos a tener más China y eso plantea un reto también bien importante en términos de temas sociales y ambientales, ¿no? Bueno, los chinos tuvieron en el norte del país tiene una confrontación muy abierta con la población que terminó... Así es, tienen mala fama, digamos, ¿no? Bueno, claro, todo el tema de las embajadas y todo eso eran los chinos, bueno, ¿no? Y Shogun también. Y Shogun, claro, efectivamente que... digamos, no solo con la comunidad, sino con sus propios trabajadores. Las expresiones claras de movilización de sus trabajadores frente a maltratos o malos tratos era evidente, ¿no? Pero ese es un factor que tú dices va a ser determinante en el alineamiento, en el diseño de, si quieres, el mapa político peruano de cara a las elecciones 14 y 16. Claro, creo que lo cambia, porque ¿cuál ha sido la tensión en los últimos años? Pro inversión, anti inversión, o pro minero, anti minero. Sí. Así se planteó el debate. Así está planteada hasta el momento, está planteada la campaña electoral que ya está dándose en Cajamarca entre Absalón Vázquez y Gregorio Santos, ¿no? Y entonces esto te cambia la situación, porque la cosa va a ser, bueno, ¿cómo administramos el nuevo momento? ¿No? Claro, o sea, digamos, no vamos a disputar lo que tenemos porque no lo vamos a tener. Claro, y en realidad, y cuando tú ves la elección del 2011 también era la gran transformación, ¿no? Sí, pues. Que eran los cambios y más bien había que lograr que el presidente Humala no hiciera todos los grandes cambios, entonces la derecha lo jalaba para acá. O sea, creo que esa tensión o ese clivaje, como dicen los amigos politólogos, va a ser distinto. Sí, y ahora, ¿y cómo lo ves a Ollanta Humala reaccionando frente a eso? Porque hoy día los índices de popularidad que tiene son altos, ¿no es cierto? Para comenzar, me imagino que muchos presidentes regionales les va a costar, como tú dices, más mantenerse en un espacio que se insertaban en esta dinámica, ¿no? Claro, además ellos ya están sufriendo reducción de canon por el nuevo sistema del gravamen, ¿no? Incluso hay un proyecto que presentó el gobierno regional de Arequipa, pero yo creo que en general el peligro es que, claro, tú empieces la farra de divisas, ¿no? Ese es el temor, porque yo no he percibido, no se ve, y en eso coincido con algunos analistas de
IPES, de apoyo, de semana económica, tú no ves que hayan decisiones para, o la gente de Macrocónsul también lo ha planteado, ¿no? Bueno, ¿qué se va a hacer? O sea, si empiezan a caer los minerales, ¿qué se va a hacer? ¿Cuáles son las medidas? Bueno, el presidente del Banco Central de Reserva ha salido, Velarde ha salido a decir que está como sobre, si quieres, este exceso de sobreestimar que la economía anda muy bien, no va, pero se está perjudicando, porque el nivel de expectativa crece y la realidad se está planteando justamente problemas. Así es, así es. Entonces, el problema es que uno no ve, ¿no? Se dice que habrían cambios en el gobierno, se habla de que Cornejo va a ser ministro de Economía, está divorciado, ¿no? Ahora, Cornejo es el que administra, digamos, el gasto, ¿no? O sea, sería un ministro para la campaña, digamos, ¿no? Exactamente, o sea, sería un ministro para gastarse la divisa cuando no te alcance lo otro. Exacto, entonces eso es preocupante. Sí. Eso puede ser preocupante. Y de otro lado tenemos este otro bloqueo que tiene que ver con el tema institucional y todas las reformas, SENACE, Ministerio de Ambiente, consulta previa. ¿Cómo ves eso? Donde yo veo que Ambiente ha tratado de avanzar por donde ha podido. Sí, yo creo que ha avanzado, ¿no? Entonces, todavía no se convoca el jefe de SENACE, pero bueno, en fin, la cosa está planteada. En el tema de y otra cosa importante es ese tema de Espinar, ¿no? Que no lo mencioné, de donde, o incluso el del Pastaza, que es esta negociación previa a la consulta previa, donde se midió el OEFA, ¿no? El organismo de fiscalización, dice que ha habido contaminación, está planteando, y ha planteado multas, ¿no? Y las comunidades han dicho, si no se resuelve 1, 2, 3, 4, no hay consulta previa. Claro, entonces están funcionando estos mecanismos y eso es importante, ¿no? Ahora, en el tema de la consulta previa sí uno siente que la cosa está parada, ¿no? Y al parecer pues es que se produjo un entrampe en el gobierno, ¿no? Y se bloqueó, simplemente está bloqueada el proceso, ¿no? Más allá del tema de porque hemos estado discutiendo sobre los cañaris, si son o no son. Ahora el Ministerio de Energía dice no se necesita consulta y ya está, y porque ya había una licencia, pero sigue discutiéndose el tema de la comunidad. Pero en general tú lo que ves es que este mecanismo que se planteó como una oportunidad para el diálogo intercultural no está funcionando, ¿no? Por decir, en esa tensión que tú planteas, quien está ganando es el sector más duro, que viene de la inversión y del Ministerio de Minas, que ha dicho que... Claro, que logró bloquearlo. Bloquearlo. Esto no va a funcionar, entonces como no va a funcionar, mejor no probemos. Sí, pues. Esa ha sido un poco la lógica, ¿no? Claro, ahora, poco peso institucional del otro lado para no seguir, pararse bien y decir, espérate un ratito, esto no va a parar, sino tiene que hacerse bien y va a ser mejor para todos, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay... son los límites, pues, ¿no? El Ministerio de Cultura no tiene el peso, ¿no? Que pueden tener otros ministerios, eso es clarísimo, ¿no? Y entonces el problema es que hay una expectativa de la población, hay una serie de... Es como que tú has ido preparándote para algo y de pronto... como que te preparas para la fiesta, pero de pronto no hay fiesta, sí, pues. ¿no? Y se dan 50 razones, ¿no? Legales, normativas, en fin. Pero el problema es que eso termina, si solo deslegitimara a las autoridades o a los funcionarios, el problema es que también deslegitima el mismo mecanismo. No, y la propia porque la gente dice, si es tan complicado implementarlo, de repente es porque no es bueno. Sí, pues. O sea, entonces es como una profecía autocumplida, ¿no? Bueno, Javier, lamentablemente el tiempo se me ha acabado. Muchísimas gracias, señor Javier Torres, que está con nosotros, por haber venido y darnos estos elementos muy, muy importantes que tenemos que incorporarlos cuando se habla en realidad de lo que está pasando en el país. Muchísimas gracias, Javier. Gracias. Una pausa y regresamos.